Bueno, les solicito como siempre que se suscriban a esta plataforma, que comenten, que compartan este video. Nosotros hacemos este contenido con mucho cariño, con mucho amor. Comenten, compartan el video, denle a me gusta, que eso permite que esta comunidad se siga afianzando en el gusto popular y que más personas lo puedan consumir. Miren, mm, hay un movimiento que se está dando, no desde ahora, sino ya que tiene unos años, que se ha ido impulsando sigilosamente tras bastidores ese movimiento. Y es que en los últimos años, los ministros de defensa que han sido colocados en la honrosa posición de retiro, especialmente los ministros del poder, porque no todos los ministros o militares que han ocupado esa posición son ministros del poder político, identificados. Y aquí ahora mismo en los últimos años se pueden identificar dos ministros del poder político, dos particularmente, en los últimos 20 años, vamos a decir tres, en los últimos 20 años, que eran ministros identificados del poder, ministros políticos, ministros de inversiones, ministros muy vinculados con partidos políticos. El primero, vamos a decir, del 2000, Soto Jiménez, José Miguel Soto Jiménez. Duró 4 años en el ministerio y era una persona íntimamente de Hipólito Mejía, con un compromiso del Partido Revolucionario Dominicano. Ese era un ministro del Partido Revolucionario Dominicano. El segundo que le relevó, que le sucedió, Sigfrido Páez Pérez. Sigfrido es de las entrañas, fue uno de los generales más jóvenes en llegar a esa posición. Ministro de Defensa, en ese momento secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, que era una persona vinculada al poder político, identificado con el poder político, identificado con una familia política del Partido de la Liberación Dominicana. Y el tercer ministro que viene del poder político es Carlos Luciano Díaz Morfa. Esos son los tres ministros que han salido de las entrañas de la política visiblemente. Los demás son colocados con ciertos compromisos donde no tienen esa autonomía, no tienen esa fortaleza dentro de las Fuerzas Armadas. Estos son los ministros que yo mencioné anteriormente, que tuvieron la oportunidad de generar profundas transformaciones y cambios al interno de las Fuerzas Armadas. Porque no eran ministros con el nivel de que eran utilizados, sino ministros con cierta capacidad para ejecutar proyectos, someter proyectos y que se lo aprobaran. Esos ministros que estoy mencionando, no como los demás que han sido ministros del compromiso, recomendados por otro jefe militar con influencia, que no pueden hacer muchas cosas, más que buscarse su cuarto y que siga el entierro, como todos los que han pasado en su mayoría. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Cuál es el movimiento de estos ministros del poder político, como yo lo he calificado? Bueno, que una vez cumplen su periodo en la posición, su intención es
y se han orquestado movimientos entre grupos de generales y militares y civiles que lo han ido promoviendo, es ocupar el Ministerio de Interior y Policía. Ese movimiento lo hizo Sigfrido Páez Pérez, que agitó, se movió, no se le dio, pero tuvo el punto de ser nombrado en el Ministerio de Interior y Policía. ¿Por qué estos funcionarios quieren ese ministerio? Bueno, principalmente ahora, en la gestión del presidente Luis Abinader, todo el mundo sabe los movimientos que se están haciendo para que Carlos Luciano Díaz Morfa sea el próximo ministro de Interior y Policía. Todo el mundo está consciente de esos movimientos y supuestamente hay un acuerdo soterrado sobre esa decisión de nombrar a Carlos Luciano Díaz Morfa ministro de Interior y Policía. ¿Por qué ahora, en esta coyuntura? Bueno, la Policía Nacional es un apéndice del Ministerio de Interior y Policía, es decir, es una institución que está bajo la sombrilla del Ministerio de Interior y Policía, al igual que la Dirección General de Migración. Es parte de las instituciones que agrupa el Ministerio de Interior y Policía. El Ministerio de Interior y Policía es la institución de generar las políticas públicas en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana. Y seguridad interior también. La seguridad interior, que en cierto sentido debe tener cierta responsabilidad. Y la parte migratoria la maneja Interior y Policía a través de la Dirección General de Migración. De Migración. Entonces, en esta coyuntura, ¿por qué ese movimiento se está dando con Carlos Luciano Díaz Morfa y el equipo y el grupo de Hipólito Mejía como parte de los acuerdos? Bueno, porque ahora Guzmán Peralta, que es el jefe de la policía, el director de la Policía Nacional, es un sello gomígrafo dentro de la Policía Nacional. Todo el mundo está consciente que Guzmán Peralta no dirige la Policía Nacional. Óyeme, el nombre de Diego Pesqueira, que es el vocero, se destaca más que el director de la Policía Nacional. La Policía Nacional hoy día está dirigida por tres personas. El presidente de la República, que tomó una decisión política de asumirla, que estoy de acuerdo. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, y el comisionado colombiano general que está ahora mismo en la reforma de la Policía Nacional. Esos son los que dirigen la Policía Nacional. Guzmán Peralta no puede trasladar un hombre, no puede remover a nadie sin la recomendación y el consentimiento de Interior y Policía, el presidente de la República. Entonces, otra cosa, el general Guzmán Peralta, el mayor general Guzmán Peralta, no es un hombre de un conocimiento pleno, porque lo demuestra. Comete muchos baches. Fíjense en una cosa, que prácticamente tiene prohibido pronunciarse. Guzmán Peralta no habla, y cuando habla mete la pata. No puede hablar. La Policía Nacional está dirigida hoy día por Farideh Raful, presidente de la República, y el comisionado. Hoy no existe esa figura, más que está puesta ahí como director de la policía, porque no tiene capacidad para tomar decisiones. Es algo simbólico. Después ya es que las estructuras operan habitualmente. No es por un mando, porque no hay la capacidad de mandar nada. No tiene la capacidad de hacer un cambio. Si cambia un jefe un regional de eso, fácilmente al otro día está cancelado de ahí, votado. Entonces es una especie de sello gomígrafo dentro de la estructura policial. Entonces esas son las intenciones. Por eso que le interesa tanto a estos grupos que están haciendo esos movimientos de salir del ministerio como civil y ocupar el Ministerio de Interior y Policía, porque quieren dirigir directamente ellos la policía. Inclusive, me voy más lejos. Los movimientos que se están dando es como hizo
Celso Marrancini en las sedes, que él es el jefe del gabinete eléctrico, del consejo eléctrico. Bueno, las EDES eran nombradas mediante un decreto por el presidente de la República. Ya no, Celso directamente nombra los directores o presidentes o coordinadores de las sedes. Eso mismo quieren hacer en la policía, que sea el ministro de Interior y Policía quien nombre directamente al director de la policía y el director de migración, que no sea bajo un decreto. Entonces, eso es un poder que tiene. Y que para de esa forma directamente, más directamente, dirigir y coordinar a la policía, hacer los nombramientos, porque lo están haciendo, los cambios. El general fulano va para tal sitio, el coronel fulano va de que salga desde el ministerio. Y así que salen, pero ya lo quieren hacer más claro, vamos a decir, más abierto, que el presidente no tenga que, mediante un decreto, nombrar el director de la policía. Y eso es un movimiento que se está dando con Díaz Morfa, de ocupar el Ministerio de Interior y Policía luego que fue ministro de las Fuerzas Armadas. Eso se está dando por ahí, por abajo. Y yo le pido al presidente de la República que no se deje confundir con esto. Que no se deje confundir. Porque supuestamente a Faride le van a dar 2 años y de ahí entra el ministro Díaz Morfa. El ex ministro Díaz Morfa a dirigir el Ministerio de Interior y Policía y consecuentemente dirigir inmediatamente la Policía Nacional y la Dirección General de Migración. Que sea un control absoluto. Entonces, ahí sí es bueno. Sale del ministerio y ocupa entonces otro ministerio, Interior y Policía. Porque no es un movimiento nuevo, insisto. Ahí Sigfrido Páez Pérez luchó por ocupar esa posición. Estoy hablando de los ministros de defensa del poder político. Porque hay otros ministros que eso de ahí para su casa, eso no tienen influencia. Esos son recomendados como para ocupar las posiciones, pero ellos directamente no dirigen el ministerio, sino otros grupos de militares con cercanía al presidente de la República recomiendan a esos ministros, esos jefes de fuerza. Entonces se convierten entonces en una especie de marionetas, de gente que lo ponen ahí para que tú representes. Esos son los pasos que se están dando en las Fuerzas Armadas. ¿Y quiénes son los que están atizando eso? Los que están puyando eso por abajo. Bueno, el sector de Hipólito Mejía. Porque el sector de Hipólito Mejía y Díaz Morfa, ¿ustedes creen que dejaron la guardia? Ahora mismo, los coroneles que hay cientos y cientos de coroneles oficiales superiores jalando aire y un grupito que se pueden contar con los dedos de mis manos, controlan absolutamente las Fuerzas Armadas. Díaz Morfa tiene su grupo en el ejército. Ahí. Lo de Díaz Morfa. Lo de Hipólito Mejía, que son diferentes, también lo tiene su grupo en el ejército. Tienen también el ministro de Defensa tiene su grupo también, obviamente. Él es el ministro, debe tener su equipo. Y el comandante Camino Pérez, que cierra los caminos. Oiga esto, Camino Pérez, que cierra los caminos, tiene 2 gaticos también ahí, que se sindicaliza al grupo, al sector de Hipólito Mejía. Eso es lo que se comenta dentro de los grupos. Entonces, todos esos oficiales superiores que están por ahí en las Fuerzas Armadas, jalando aire, cogiendo lucha, no crean que van a ocupar posición, porque eso está cerrado ahí. Es que cambian a uno de un sitio y lo ponen para el otro, y ahí se mantienen, ahí se mantiene. Y tengo también otra queja de que yo la destaqué el otro día, la comandante del Regimiento Guardia de Honor, ahora no me recuerdo el nombre de ella, Paula. A mí me han llegado unas cuantas quejas de esta oficial. Parece que se le fue el asunto aquello a la cabeza. Han llegado
ciertos traslados a oficiales que están cogiendo luchas, jalando aire ahí, y que es como una oportunidad para salir y buscar otros incentivos para seguir creciendo y seguir desarrollándose y apoyar a su familia, porque tienen familias. Al parecer, como esta muchacha ha sido bendecida por la alta superioridad, porque le han dado, al parecer, no hay más mujeres preparadas, no hay más mujeres adiestradas en las Fuerzas Armadas, y solamente esta señora ha ocupado ciertas posiciones de relevancia. No sé cuál es el talento, la gran capacidad que tiene. Y entonces lo que me cuentan, como que el asunto aquello se le fue a la cabeza y está como un carrito chocón, chocando hasta con los generales, coroneles, contestataria, porque estamos amarrados del poder, porque estamos con los jefes, porque estamos con el ministro. El poder es una sombra. El poder es como un río fuera de su cauce, decía Lincoln. Que si no te quita, te arrastra, te aplasta. Y eso pasa cuando la gente no maduran las posiciones, no maduran los rangos, no maduran, no tienen la experiencia. Y ha sido muy congraciada con los superiores. Ha caído bien, porque en las Fuerzas Armadas sabemos cómo es que se llega. No es a través del mérito, no. Yo siempre insisto en esto. No es verdad que se llega por el mérito. Se llegan por otras cosas. Se llegan por otras vías que no son las más sacrosantas. Entonces, esa amiga, distinguida mujer militar, está ahora mismo con una actitud confrontativa. Eso es lo que me informan. Y esperemos que entienda que los puestos son pasajeros. Y hoy en las Fuerzas Armadas, porque eso se da mucho, tú estás aquí arriba y mañana tú estás en el piso. Y otro te está majando la cabeza. Aprenda. Aprenda. Las posiciones están para servir, no para dañar. Las posiciones están para apoyar, para ayudar, para colaborar, para ser gerentes. Porque el que tú estás maltratando hoy, el que tú le estás majando la cabeza, mañana te la puede majar a ti. Y va a ser sin contemplación. Escucha esto, teniente coronel. Escucha esto, lo que te estoy diciendo. Bájale un poquito, lo sumo, bájale. Bájale un poquito. Porque hay 50,000 gente mejor preparada que tú para dirigir ese regimiento. Y obviamente, por tus relaciones primarias, que las cultivados, tú has cultivado esas relaciones, estás ocupando esa posición y ha ocupado otras posiciones de cierta relevancia. Estoy de acuerdo. Pero, cuidadito, compa y gallo, cuidadito, decía don Álvaro. Cuidadito. Entonces, señores, ese ha sido el movimiento recurrente, permanente en el histórico de los últimos ministros del poder político que ha querido dirigir el Ministerio de Interior y Policía y, en consecuencia, dirigir la Policía Nacional y la Dirección General de Migración. Esos son los pasos que están dando. Y Carlos Luciano Díaz Morfa, de acuerdo a las informaciones que nosotros manejamos, lo están promoviendo. Probablemente él no se esté promoviendo. Hayan otros que lo estén promoviendo. Otros que quieren ese ministerio poderoso y darle en la yugular a Farideh Raful y aprovechar entonces
aquellos movimientos contra la ministra de Interior y Policía y que a veces son motivados por la propia gente del Partido Revolucionario Moderno para darle un golpe de Estado a esa ministra. Señores, hasta aquí lo dejamos.